Me voy directo a Caracas para decirle bienvenido al general retirado Ángel Vivas. Señor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Qué me dice de lo que está ocurriendo en estas últimas horas? Lo veo en ilustre compañía allí en la pared con el prócer venezolano. ¿Qué me dice de lo que está pasando y en qué dirección se mueven las cosas, sobre todo con la novedad que surgió ayer del arresto de 3 generales de la Fuerza Aérea? Bueno, con respecto al arresto, me parece que eso, en realidad, aquí no hay nadie preso con una medida de prisión por el delito de rebelión militar. Hay personas, más de 2.000 detenidos por protestar concretamente por libertad y por comida, que son, de acuerdo a la legislación internacional, derechos humanos universales, y de acuerdo a la legislación venezolana, son derechos fundamentales de todos los venezolanos. La libertad y la comida. En relación a esos oficiales que están presos, supuestamente esos lo que están en una condición de detenidos y por problemas administrativos, ¿no? Ya he visto por ahí que han salido investigaciones, concretamente el general Carlos Peñalosa, indica los problemas en que están varios de ellos, problemas hasta de peculado de uso, etcétera. Eso indica que no existe un golpe de Estado, porque no se hace un golpe de Estado solamente con generales. Para un golpe de Estado usted necesita coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores y soldados, necesita unidades, necesita batallones. Hasta ahora no ha habido ni una sola movilización de una unidad que no sea diferente a las ordenadas por la dictadura para reprimir a los ciudadanos. De acuerdo a este análisis es fácil deducir que se trata de un ardid muy típico en el comunismo, ¿no? En el que se está tratando de disfrazar el genocidio con la etiqueta de golpe de Estado. Claro. Recuerde usted que en este momento están aquí los cancilleres de UNASUR, y al calificar esto con la etiqueta de golpe de Estado, es un soporte internacional que van a usar para aumentar la represión y arreciar el genocidio contra la población, contra los civiles desarmados. Esa es la situación. Ya vuelvo con usted, general. Quiero compartir con nuestros televidentes la llegada a Venezuela de la diputada María Corina Machado. Esto es lo que ocurrió en esta tarde. La mujer que lo que había prometido lo cumplió. Y esta es la imagen que quiero que quede en los ojos de nuestros televidentes, porque esta es una mujer que ha tenido la valentía de desafiar en su época a Hugo Chávez. En la cara le cantó lo que pensaba de un hombre que ella dijo claramente le estaba robando Venezuela a los venezolanos. Y ahora le plantea lo mismo a Nicolás Maduro, que por cierto está muy valiente cuando le toca ensañarse con mujeres. Veamos. Que la apátrida, la señora Machado, no cabe duda que en su arrogancia burguesa violó esta Constitución, hizo como Chacumbele. Nunca se había visto que un funcionario público, llámese diputado, llámese como se llame, gobernador, se fuera del país, fuera un organismo internacional a mal hablar, a malponer a Venezuela, a pedir una intervención extranjera contra Venezuela, pero además aceptara ilegalmente que la nombraran embajadora de un país que tiene un gobierno hostil contra nuestra patria, el gobierno de Panamá. El coronel retirado Julio Rodríguez nos acompaña. ¿Qué me dice de lo que escucha, coronel? Bueno, en primer lugar, con respecto al caso de los generales, debo decirte que están señalados por acusados de rebelión militar. La rebelión militar es un delito que está contemplado en el Código de Justicia Militar y no es otra cosa que promover, sostener o apoyar movimientos armados. Entonces, si tenemos unos generales
detenidos por la presunta comisión del delito de rebelión, ¿dónde está el movimiento armado? Si no hay movimiento armado, entonces no hay rebelión, lo cual significa pues que esto es una excusa del gobierno para deshacerse de aquellos oficiales que disienten de su línea de acción como gobierno y por otra parte pues tratar de crear condiciones para intimidar a otros miembros de las Fuerzas Armadas. Pero realmente aquí lo que nosotros estamos viendo pues es el desarrollo del artículo 350 de la Constitución, donde poco a poco la gente va, de los diferentes sectores, va desconociendo al gobierno. ¿Por qué? Porque está violando los principios, valores y garantías democráticos y menoscabando los derechos humanos. Eso por una parte. Por la otra, hoy sale un comunicado de las Fuerzas Armadas Nacionales solidarizándose con el gobierno. Sí. Eso me lleva a mí a abril del 2002, igualito. 5 días antes o 3 días antes del 11 de abril del 2002, también me acuerdo que andaban persiguiendo a los generales del alto mando para que se reunieran para hacer un comunicado. Y los mismos generales andaban escondiéndose porque no querían formar parte de aquella pantomima que estaba ordenando Chávez. Mientras tanto, los llevo algunas imágenes. Fíjense, uno piensa en términos de cómo funcionan los pueblos y piensa en cerebro, piensa en corazón, piensa en estómagos. Los cerebros de mucha gente han reaccionado claramente desde hace mucho tiempo negándose a aceptar la violación de libertades. El corazón lo ponen en las calles todos los días. Los estómagos están siendo atacados por el desabastecimiento y ahora por esta insólita tarjeta de abastecimiento seguro. Fíjense cómo funciona. ¿Cuándo compró jabón usted, mi amor? Ayer. ¿No puede comprar? Si no compro nada. No, échame ese cuento. O sea, cuando no compro nada, porque imagínate tú, pero es que estamos como estamos. Porque nos estamos prestando a esta mediocridad. Pero es que yo no tengo la culpa, el sistema te bloquea. No, o sea, no puede ser. Ella va a comprar jabón. ¿Y cuánto me puedo llevar yo? Uno solo por persona, amigo. Y tiene que esperar mínimo de 3 a 5 días. Por eso que estamos así, porque ustedes se conforman con esta mediocridad de que tenemos que comprar un producto por persona. Por eso que estamos así, por eso, por culpa de ustedes mismos. Métase esa paguen ustedes ahí. Compró jabón ayer. Ya no puede volver a comprar jabón por unos cuantos días, así que hay que tener cuidado con la higiene personal. Habrá que recurrir a aquella ducha que en su época Hugo Chávez dijo uno se podía dar en, creo, eran 2 minutos. Como sea, este es un país que tiene petróleo. El petróleo se vende aproximadamente a $100 el barril y los ingresos que genera son de decenas de miles de millones de dólares anuales. Sin embargo, están en el punto en que el pollo los martes, bueno, repite pollo por allá por el viernes. ¿Jabón hoy? No sueñe. No sueñe. Si muchos se quisieron bañar ese día, lamento, pero al día siguiente jabón no se puede comprar. Da lástima, General Viva. ¿Qué me dice usted que lo está viviendo allí? Bueno, es una muestra del deterioro económico y de la grave crisis que vive el país, ¿no? Si cualquier persona que hubiese podido, se hubiese puesto a observar cómo andaban los indicadores financieros, podría ver claramente cómo iba la curva de lo que se llama la M2, que es la liquidez con respecto a la reserva. Y se podía deducir claramente que desde hace tiempo el gobierno estaba usando lo que se llama la maquinita de hacer dinero, ¿no? La devaluación del signo monetario del bolívar, no solamente con respecto al dólar, sino con respecto a todas las monedas fuertes del mundo, fue pasando progresivamente de una curva de tipo lineal a una curva exponencial, ¿no? Ahora el grado de esa curva se va a elevar más, ¿no? Claro. Y por supuesto eso tiene implicaciones sobre la adquisición de todos los bienes y servicios, sobre todo los alimentos, que es que se está reflejando en esa tarjeta, donde la persona compra hoy, como dice usted, jabón, y supuestamente debe venir el viernes y el viernes no va a haber. Entonces vienen los problemas sociales inherentes a esto.
Horrible lo que está pasando. Y este es el hombre que gobierna Venezuela, un hombre que básicamente cada 2 o 3 días dice un disparate monumental. Esta es la novedad de las últimas horas. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los 3 años, huérfano de padre, a los 9, huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo, pero al final fue huérfano, quedó solito, solo, para cumplir su destino. La parte que no se ve ahí es que los asesores detrás de las cámaras, ¡viudo! ¡Viudo! No que estuviera viudo Maduro, aunque está viudo de inteligencia, ¿verdad? Sino que esa versión de huérfano de esposa en el mundo civilizado se conoce como viudo. Pero así van las cosas. Mientras tanto, la persecución a los alcaldes continúa. Hace un rato se tuvo la oportunidad de conversar con Ramón Muchacho, el alcalde del Chacao. Mi único contacto con el presidente Maduro fue en Miraflores, en una reunión en donde fuimos todos los alcaldes de la oposición, y allí tuvimos un breve contacto, que realmente fue un saludo. No he tenido otro contacto con él. Sí he estado en contacto con el ministro de Interior y Justicia, con quien hemos coordinado acciones policiales y temas de seguridad ciudadana. Sobre los ataques, bueno, lo primero es que yo no respondo a ataques personales con ataques personales. Yo desde que empecé a hacer política, yo me he dedicado a atacar los problemas, no a las personas. Los ataques del presidente los tomamos muy en serio porque son amenazas serias, creíbles, no solamente en lo personal, contra mí, sino contra nuestro municipio, contra las instituciones del municipio. Estamos trabajando dentro del marco de la ley, haciendo grandes esfuerzos porque todo el país comprenda cuál es nuestro rol, para que los radicales de un extremo y otro entiendan cuál es el rol que nos corresponde jugar y cómo lo estamos haciendo. Ahora, te repito, como decía al principio, nada en Venezuela no es suficiente para protegernos o garantizarnos nuestra libertad, ni siquiera el cumplimiento de la ley. Por el contrario, cumplir la ley puede ser muy costoso en Venezuela. Yo terminaría diciéndote que ante estos ataques, nosotros que no estamos ni en son de pelea ni en son de retar a nadie, te diría que yo me aferro a 2 cosas en estos momentos. Primero, a la ley, al cumplimiento estricto de la ley. Segundo, a mis vecinos, que son los que me pusieron aquí. Y hay diferencias en términos del enfoque, tanto desde el punto de vista de la oposición como del régimen. Hay gente relativamente moderada en el régimen que está muy incómoda con lo que están haciendo los más radicales, estos que han salido a masacrar gente a las calles. Dentro de la oposición también hay distintos enfoques, como queda claro en este capítulo de la conversación con el alcalde Ramón Muchacho. Bueno, Pedro, es imposible mantener una protesta en la calle con la fuerza y con la intensidad que se dio en los últimos días de manera indefinida, mucho menos cuando los objetivos no están claros. La única manera de mantener esa lucha es que la gente sienta que se están logrando objetivos concretos y puede seguir avanzando. No es el caso. Más bien, mucho ha durado esta protesta. Ahora, yo quisiera hacer una diferenciación porque, vamos a decir, la frustración de millones de venezolanos, que es lo que alimenta la protesta, está intacta. Las ganas de protestar y las ganas de luchar por un cambio en millones de venezolanos está intacta. Lo que puede haber es un poco de menos de presencia en la calle y sobre todo menos violencia, cosa que nosotros saludamos. Lo que necesitamos es que los millones de venezolanos que queremos un cambio trabajemos y protestemos pacíficamente, pero con energía, en base a un cronograma y a unos objetivos que se puedan lograr. Por ejemplo, mantenernos en la calle pidiendo la libertad de los presos políticos hasta que lo logremos. Y eso es una cosa tangible que se puede medir y se puede lograr. Eso es distinto a decir, Maduro, vete ya. Hay una lista de presos políticos que deben ser liberados. Otra cosa, la renovación del CNE, como te dije hace un rato. Nosotros podemos estar en la calle y hacer tremenda presión para que se renueven las autoridades del CNE y tengamos un árbitro que pueda ser confiable. En Venezuela lo que pasó el último mes fue que pasamos de la indignación a la acción. Ahora el reto es pasar de la acción a la organización para que este río humano, esta fuerza gigantesca, realmente tenga poder transformador, realmente pueda lograr cambios en Venezuela. General Vivas, brevemente su impresión de lo que dice el alcalde Muchacho. Bueno, yo creo que lo que dice el alcalde es un ejemplo de lo que es el perfecto politiquero. Porque o está totalmente perdido el alcalde, porque realmente lo que estamos viviendo en Venezuela es una situación donde crece una resistencia civil de
de una manera, vamos a llamarla muy interesante, ¿no? Recordemos que hay ciudades y hay estados, como es por ejemplo el Táchira, donde desde hace mucho tiempo está muriendo la gente. Están cayendo todos los días nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros muchachos, nuestros padres, nuestros hermanos, en fin, al cabo la familia venezolana, que es la que está en las barricadas. Se está luchando por la libertad, no es cuestión de protesta, la protesta pasó hace tiempo. Por cierto, la dictadura ha contado con la ayuda de todos estos alcaldes llamados entre comillas de oposición, que están mermando y jugando en contra de los esfuerzos que está haciendo la resistencia. Hace tiempo que pasó lo de protesta. Esto no es protesta lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Lo que está sucediendo se llama genocidio. Si bien es cierto que el genocidio es la eliminación total de un pueblo, una nación, también el concepto de genocidio abarca la eliminación sistemática y progresiva de un sector de la población por fines políticos e ideológicos, y eso es lo que está sucediendo. Esto ha hecho surgir la resistencia civil y ahora este señor viene a salir con el cuento de una protesta. Lo que estamos en resistencia civil contra un invasor extranjero apoyado por un traidor que usurpa el poder. Y estos alcaldes, como el que acaba de hablar ahí, están jugando en contra de la resistencia, en contra de los que estamos luchando por la libertad de Venezuela, inclusive deteniendo a los muchachos, quitando las barricadas, haciendo el trabajo a la dictadura. No estoy totalmente de acuerdo y yo pienso que él es un ejemplo del perfecto politiquero y está luchando en contra de la libertad de Venezuela y favoreciendo la dictadura. General, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Lo mejor para usted. Igualmente, gracias. General Ángel Vivas, general retirado del ejército venezolano. ¿Su impresión, coronel? Bueno, mira, a mí a veces me sorprende y me aterra la ingenuidad, por decirlo menos, de este tipo de declaraciones, este tipo de alcaldes o de funcionarios de la administración pública que, a pesar de que están en la oposición, tienen una actitud demasiado permisiva con un régimen que es una dictadura donde no existe separación de poderes, donde realmente no existe ninguna posibilidad de diálogo porque ellos necesitan la confrontación para que su revolución avance y ellos van a seguir cometiendo todos los desafueros, violando todos los principios, valores y garantías democráticas, van a seguir desconociendo y cometiendo violaciones de los derechos humanos y simplemente pues mientras consigan personas que sean permisivas, como es el caso, simplemente pues lo que hacen es extenderse en el tiempo en el ejercicio de su tiranía. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, coronel. Vamos a un paréntesis. Al regresar, testimonios desde las calles de Venezuela y también un homenaje muy especial de disidentes en Cuba a los que están dando la batalla contra el régimen venezolano. Ya volvemos.